El sistema de autosalvación del villano Escoria, por Mo Shan-tong-xiu. Capítulo 24. Cambio abrupto 2. Nu Yuan-chan era una criatura anfibia. Después de succionar a 3 personas bajo el agua hasta dejarlas secas, ansiaba escalar a la orilla y buscar nuevos objetivos. La expresión de Luo Binghe era glacialmente severa. Chasqueó los dedos, encendiendo un explosivo de llamas en las yemas de estos. Luego estimulándolas con energía espiritual y arrojándolas hacia la bestia demoníaca acechante. Tan pronto como tocaron los hilos con forma de cabello, las llamas se convirtieron en un infierno, lo que obligó a la masa negra de cabello a retirarse rápidamente al agua, temerosa de subir a la orilla. Había ejecutado todo el conjunto de acciones en una única secuencia suave, lleno de formidable poder y totalmente implacable. Shen Qingqiu levantó internamente un cartel. Luo Binghe, 10 puntos. Luo Binghe recogió la perla nocturna de Qin Guanyue, que Qin Guanyue había dejado caer en su pánico, y la levantó en alto. Parecía un faro brillante, calmando los corazones de todos. «No se alejen, quédense juntos», gritó, y entonces sacó una pirotecnia de rescate del equipo estándar para todos los participantes de la conferencia de la Alianza Inmortal, lanzándola al cielo. La pirotecnia de rescate se les entregaba a los discípulos para que pidieran ayuda si se encontraban con un monstruo que no eran capaces de manejar. La conferencia de la Alianza Inmortal no liberaba ningún monstruo excesivamente peligroso, y usar la pirotecnia de rescate 3 veces sancionaría automáticamente tu derecho a participar. Además de eso, la conferencia no te empujaba a tales extremos, por lo que en realidad nadie usaba la pirotecnia. Sin embargo, en este momento, los brillantes estallidos de fuegos artificiales se lanzaban uno tras otro en el cielo, sobre la garganta Huedi. Esta debería haber sido una escena hermosa, pero en ese momento no solo esos fuegos artificiales no parecían preciosos, sino que incluso hicieron que las entrañas de todos se retorcieran en miedo. ¿Por qué cada fuego artificial floreciente representaba un discípulo que se había encontrado un monstruo extremadamente terrible y cuya vida estaba en peligro? ¡Los espejos de cristal! ¡Miren los espejos de cristal! Desde los espejos de cristal espeluznantes chillidos, lamentos de angustia, llegaron una interminable corriente. Algunos discípulos ya eran cadáveres en el suelo. Algunos todavía estaban luchando, empapados con sangre y con miradas llenas de terror. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué aquí? ¡No deberían estar aquí! ¡Que alguien me ayude! ¡Shifu, sálvame! ¡Shige, salva! De repente un grito ronco provino de un espejo de cristal, después del apenado alarido de un águila espiritual, y la imagen se apagó, convirtiéndose en una pantalla plana y negra. Todos miraron fija y perplejamente. ¿Qué sucedió? Ese grito ronco fue definitivamente el grito del águila de hueso del reino demoníaco, un tipo de bestia demoníaca aérea, feroz y sedienta de sangre. El águila espiritual probablemente había sido destrozada por ella, su cristal hecho polvo. Las que nadaban en el agua, las que caminaban por la tierra, las que volaban por el aire. Estas feroces bestias demoníacas definitivamente no habían sido planificadas por la conferencia. Aunque había hecho preparativos mentales hace mucho tiempo, con una enorme escena de caos se desarrolló ante él, Shen Qingqiu se dio cuenta, con el cuero cabelludo entumecido y los dedos helados, que no podía hacer lo que había esperado anteriormente y solo fingir que estaba viendo el clima de un espectáculo ultrarrealista. Fuera de la garganta Huedi, el pandemonio ya había escapado en el estrado. Los cultivadores del monasterio Tianji dijeron severamente: ¿qué está sucediendo? Las bestias demoníacas elegidas para la conferencia de la Alianza Inmortal fueron establecidas por estrictas reglas y selección. ¿Cómo algo que vive solo en el reino demoníaco como Nu Yuan-chan podría colarse? Muchos discípulos del palacio Huanghua ya habían muerto, y el viejo maestro del palacio se puso de pie con rapidez. ¡Abran la barrera! La barrera gigante cubriendo la garganta Huedi era mantenida por casi un centenar de monjes del templo Shaohua. El abad del templo Shaohua iba a usar inmediatamente un hechizo de transferencia de voz a larga distancia para decirles a los monjes que rompieran la barrera, cuando Yue Qingyuan dijo de repente: «No se puede». El viejo maestro del palacio se sorprendió. Líder de la secta Yue, ¿cuál es el significado de esto? Más de 100 de los discípulos de la montaña Kankion estaban en la de garganta Huedi. Jorge participando de la conferencia de la Alianza Inmortal, pero Yue Qingyuan se negaba a dejarlos abrir la barrera para que los discípulos pudieran escapar. Obviamente debe haber una razón excepcional. Shen Qingqiu lo había comprendido hace mucho tiempo, y respondió por Yue Qingyuan: «Una vez que rompas la barrera, los discípulos pueden salir.
Pero las bestias demoníacas atrapadas en el interior también pueden escapar y dispersarse. Hay pueblos a solo unos pocos kilómetros de aquí. La situación se devolvería aún más grave. Los miembros sectarios y los discípulos al menos tienen la capacidad de lidiar con ellas, pero esa gente común y corriente sin nada de energía espiritual. Después de esto, todos los mayores y líderes de sectas en la plataforma no tuvieron palabras de respuesta y cayeron en un silencio sepulcral. En este tipo de situación, no importa cuán grande sea tu etapa de cultivo, formación del núcleo o alma naciente, y además, no había forma de revertir el flujo de los eventos. Un cultivador dijo estupefacto: si no podemos abrir la barrera para dejarlo salir, entonces, ¿qué deberíamos hacer? Si no pueden irse, entonces nosotros debemos entrar, dijo Liu Qinghe. Todos los miembros de la montaña Kankion intercambiaron una mirada de acuerdo tácito. Compañeros cultivadores, debe haber alguien detrás de esto, esperando usar estas bestias demoníacas para aniquilar de una sola vez todo el nuevo talento y los futuros pilares del mundo de la cultivación. Dijo seriamente Yue Qingyuan: por el bien de este momento, solo podemos conservar la barrera, pero habrá otros compañeros cultivadores dispuestos a entrar a la garganta con mi secta de la montaña Kankion para eliminar a las bestias demoníacas y rescatar a los discípulos participantes. Forjar un camino de sangre desde el interior y eliminar a todas las bestias demoníacas, ello no solo requería poder marcial, sino también mucho coraje. El viejo maestro del palacio fue el primero en responder: negarse deshonraría el palacio Huanghua. En esta conferencia de la Alianza Inmortal, el Palacio Huanghua envió la mayor cantidad de participantes y también fue el que más invirtió. Era la parte más incapaz de soportar este fracaso. Con alguien tomando la iniciativa, los demás lo siguieron de inmediato, voluntarios ofreciéndose uno tras otro. Incluso si hubiera unos cuantos cobardes en la multitud, también se les recordaría. Todos sus propios talentos y preciados discípulos estaban dentro. Shen Qingqiu dio un paso adelante, listo para unirse al grupo voluntario a brindar asistencia, cuando Liu Qinghe modificó levemente sus pasos y usó la vaina de su espada para bloquear el camino de Shen Qingqiu. Sin cambiar de expresión, con 2 dedos, Shen Qingqiu apartó la vaina a un lado. ¿Cuál es el significado de esto? Concisamente dijo Liu Qinghe: tu veneno. Así es, tu sin cura aún no se ha resuelto, dijo Yue Qingyuan. En cuanto a la seguridad de los discípulos de la cumbre Qingjin, confíanosla. Si su veneno de repente actuara después de entrar en la garganta Huedi con su energía espiritual estancada mientras estuviese rodeado de muchedumbres de bestias demoníacas, entonces ni el cielo ni la tierra podrían ayudarlo. Shen Qingqiu negó con la cabeza. Como un maestro puede esconderse y relajarse en un estrado mientras sus discípulos están en peligro. Si ni siquiera puedo proteger a mis propios discípulos, no merezco ser el señor de la cumbre que de la cumbre Qingjin. Y era un personaje vital para desencadenar un punto crucial de la trama. Si él no estaba en la escena, no pueden seguir filmando. Ding dong, notificación del sistema. Crear una imagen honorable haciendo que el villano sea más tridimensional. 30 puntos B. Shen Qingqiu puso los ojos en blanco eternamente. ¿Acaso me estás dando un pedazo de caramelo antes de apuñalarme? Yue Qingyuan y los demás no lograron disuadirlo y solo pudieron decir a regañadientes: entonces debes tener cuidado. Si no puedes manejarlo, usa de inmediato un hechizo de transferencia de voz para llamarnos y pedir refuerzos. Shen Qingqiu no era tan pesimista como ellos sobre su propia habilidad para manejar bestias demoníacas. Dejando de lado su confianza en su propio cultivo y poder espiritual, su interés en estas bestias demoníacas en camino del orgulloso demonio inmortal superaba con creces su interés en todos los sabores de mujeres. Puede que no recuerde, a veces hasta el punto de no poder unir los nombres con los personajes, donde a cada protagonista femenina le gusta mirar las estrellas con Luo Binghe después de ser menospreciada. Pero definitivamente recordaría bien y claro los atributos de debilidades de cada bestia demoníaca. Dejando a un lado su conocimiento de la trama, si tuvieras que encontrar algo sobre el que pudiera llamarse su dedo dorado, solo podría ser esto. En la garganta Huedi, Luo Binghe acababa de calmar a una aterrorizada multitud de discípulos menores. En este momento no deben caer en el desorden. Si se encontraban con una nueva bestia demoníaca o alguien más desviaba, la situación solo podría ponerse más desastrosa. El viento nocturno azotaba, y los aullidos y alaridos, imposible saber si provenían de gargantas humanas o demoníacas, sonaban por doquier. Los cobardes ya estaban acurrucados y sollozando.
El rostro de Qin Wengyue estaba mortalmente pálido, pero al ver a Luo Binghe apoyado contra un árbol, Shen Yan apretaba dentro de sus brazos cruzados tranquilo, pero alerta, protegiéndolos contra cualquier ataque proveniente de la oscuridad. Un rastro de ternura no pudo evitar surgir. Si Shen Qinkyu estuviera aquí, definitivamente se emocionaría muchísimo, su alma chismosa ardiendo. «Nena, te has enamorado de él». En este momento, ruidos crujientes vinieron repetidamente de los matorrales. La mirada de Luo Binghe se volvió severa y reunió algo de energía espiritual en su palma, esperando para atacar. Los crujidos en el arbusto se hicieron cada vez más fuertes, cada vez más cercanos. Los corazones de todos estaban en sus gargantas, y quizás todos estaban aterrorizados más allá de lo imaginable, porque ni siquiera uno dejó de escapar un grito. De repente hubo un ruido sordo, como si alguien se hubiera caído del suelo. Entonces un objeto redondo rodó de los arbustos. Era una cabeza humana. Los dos ojos de la cabeza estaban bien cerrados, su cara cubierta de sangre y su cabello despeinado como el nido de una gallina. Esta escena normalmente habría sido aterradora, pero en este momento la cabeza de un cadáver inofensivo era mucho mejor que una bestia demoníaca devoradora de hombres, por lo que muchos incluso suspiraron con alivio. Qin Wengyue dijo, su voz temblando: ¿Este sabe a qué secta pertenece este Shixiong? Los discípulos de las diferentes sectas se acercaron uno tras otro para revisar, pero todos suspiraron aliviados. «No es de los nuestros. Nunca antes lo había visto». Luo Binghe miró en la oscuridad de las profundidades de los arbustos, pensando: si la cabeza está aquí, el cuerpo también debería estar cerca. Sería mejor ir a ver el uniforme de la secta. Fortaleció el flujo espiritual en su palma y caminó hacia la oscuridad. Como era de esperar, un rígido cadáver con túnicas de cultivador azul acuamarina yacía detrás de los arbustos. Debe ser uno de los discípulos recién aceptados del monasterio Tianyi. Luo Binghe solo vio el dobladillo de la túnica antes de suspirar. Los discípulos recién aceptados como ese solo debieron haber venido a la conferencia de la Lanza Inmortal para ganar experiencia, y nunca hubieran pensado que se verían arrastrados a un desastre imprevisto y perderían la vida. Miró más arriba y de repente se congeló con conmoción. Todavía tenía una cabeza perfectamente buena sobre el cuello de este cadáver. Entonces, ¿de dónde salió esa cabeza de hace un momento? Shen Yan ya había abandonado su vaina antes de que Luo Binghe terminara de recular. Mientras su luz blanca se desbordaba, gritó: «¡Aléjense de la cabeza!». Antes de que terminara de hablar, la cabeza silenciosamente torcida en el suelo de repente abrió los ojos. Con grandes y ceñudos se encontró con la mirada de todos. Luego de repente 8 patas de araña larguiruchas, segmentadas y con púas se extendieron desde algún lugar en la parte inferior de su cuello y brincó de un salto. La persona más cercana no pudo evadir a tiempo y saltó sobre su cabeza. Con un aullido enloquecido, sacó su espada y la giró violentamente, haciendo que todos los cercanos se alejaran apresuradamente. Luo Binghe no se atrevió a atacar descuidadamente en caso de que apuñalara la cabeza de esa persona en lugar del monstruo. El resultado sería demasiado horrible de imaginar. Tener algo tan aterrador arrastrándose de un lado a otro sobre tu cabeza sería suficiente para asfixiarte de miedo. Con completa desesperación, esa persona cambió la dirección de su espada y golpeó hacia su propia cabeza. Pero antes de que pudiera atacar, esas 8 afiladas patas de araña habían encontrado su objetivo y alcanzado ferozmente sus sienes. Se puso rígido de inmediato, y como si su lengua se hubiera torcido en nudos, no pudo gritar una sola palabra. Las patas de araña que sobresalían de su cabeza humana se perforaron cada vez más y todo su cuerpo comenzó a sacudirse sin cesar. Después de solo un momento, esas 8 patas de araña se retiraron, dejando nada más que los agujeros cruentos en sus sienes. Parecía que todo dentro de su cráneo había sido succionado, completamente vacío. Esta escena fue completamente aterradora. Incluso Luo Binghe permaneció congelado por un rato, incapaz de reaccionar. Tras haberse llenado de sesos, este monstruo arácnido con cabeza humana se arrastró arriba y abajo del cadáver, dejando escapar un grito lúgubre cual llanto de bebé. Justo en ese momento, una flecha de luz formada a partir de energía espiritual voló y atravesó directamente su boca, aún aullante, perforándole un limpio agujero. En medio del repentino silencio, las miradas aturdidas de todos, Shen Qinkyu se frotó los oídos adolorido y se sacudió lentamente las mangas. «Tan ruidoso», murmuró con un chasquido en su abanico. Esta llegada suya fue realmente discreta.